Imagina vivir en un estado de calma absoluta, donde, sin importar cuán intensa sea la tormenta, tú permaneces firme, inquebrantable. El estoicismo no es sobre alejarte de todo o volverte frío, sino sobre aceptar cada momento de la vida tal y como es, sin tratar de resistir lo inevitable. ¿Te imaginas cómo sería si dejaras de intentar controlar cada detalle y confiaras en tu propia capacidad para afrontar cualquier situación que llegue? Hoy, exploraremos el arte de dejar que las cosas fluyan, de encontrar paz en medio del caos, y de descubrir la libertad que solo llega cuando dejamos de lado esa necesidad de control. Pero antes de que comencemos, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: hoy comienza mi mejor versión. Soy estoico. Escribe esta frase como una promesa contigo mismo, un compromiso hacia una vida de serenidad. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que te suscribas y le des like al vídeo para que podamos seguir subiendo este tipo de vídeos en el futuro. Número 1. Aprender a soltar. Aunque suena sencillo, va mucho más allá de un simple «déjalo ir» o «no te preocupes tanto». Aprender a soltar es un arte, una práctica constante. Es como abrir las manos y aceptar que no todo lo que sostenemos con tanta fuerza es realmente nuestro. Vivimos creyendo que ciertas cosas nos pertenecen, que las personas, las oportunidades, o incluso nuestro propio éxito están bajo nuestro control total, pero la verdad es otra. Aprender a soltar significa comprender que hay cosas que, por mucho que queramos mantener, necesitamos irnos para dar lugar a algo nuevo, algo que aún no imaginamos. Para los estoicos, esta idea de soltar está ligada a la libertad. Epicteto, uno de los grandes pensadores de esta escuela, decía: de las cosas, algunas dependen de nosotros, y otras no. Esto puede sonar evidente, ¿verdad? Pero piénsenlo de nuevo, porque detrás de esta frase hay un mundo de sabiduría. La mitad del estrés, de las preocupaciones, y de las angustias que cargamos viene de tratar de controlar lo que nunca estuvo en nuestras manos. Es como intentar detener el viento con nuestras propias manos. Es inútil, agotador, y al final solo nos deja sin energía para lo que realmente importa. Imaginen que la vida es como un río, un flujo constante de experiencias, personas, cosas que llegan y que tarde o temprano deben seguir su curso. Tratar de aferrarnos es como construir una presa, como querer retener lo que no está destinado a quedarse. Soltar, en cambio, es aprender a nadar en ese río, adaptarnos al ritmo, aprender a fluir sin luchar. Cuando soltamos, dejamos de gastar energía en aquello que nos pesa, y empezamos a enfocarnos en lo que realmente vale la pena. Y sé que esto puede resultar un poco incómodo al principio. Porque a todos nos gusta la idea de tener el control. Es como si cada uno de nosotros llevamos una especie de pequeño mando a distancia para la vida, tratando de ajustar, de cambiar los canales, de poner pausa cuando algo no nos gusta. Pero aquí está el secreto: ese control es solo una ilusión. Marco Aurelio, otro de los grandes estoicos, lo sabía bien. Él escribió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. En otras palabras, no se trata de controlar lo que sucede fuera, sino de soltar esa necesidad y empezar a cuidar lo que sucede dentro. Soltar significa confiar en que cuando algo sale de nuestra vida, algo nuevo puede entrar. Es una danza, un ir y venir. Quizás muchos han sentido la libertad de soltar alguna vez, quizás sin darse cuenta. Porque cuando soltamos, sucede algo maravilloso, nos liberamos del peso innecesario. La mente se vuelve más clara, el corazón se siente más liviano, y podemos ver el camino adelante con ojos frescos, sin estar atados al miedo o al pasado. No necesitamos aferrarnos a cada cosa para darle valor. A veces, lo realmente más valioso es precisamente la capacidad de dejar que el tiempo y la vida hagan su trabajo, de soltar sin miedo, de confiar en que al soltar algo, no estamos perdiendo, sino ganando la oportunidad de algo nuevo, algo que importa. Número 2. No forzar las cosas. No forzar las cosas. Puede que algunos piensen que esto suena a dejadez, como si uno simplemente se cruzara de brazos esperando que todo se acomode por sí solo. Pero déjenme decirles que hay una gran diferencia entre rendirse y dejar de forzar las cosas. La vida tiene su propio ritmo, y cuando intentamos forzarla, cuando queremos que todo encaje a nuestra manera, al instante y sin importar el costo, lo único que conseguimos es desgaste y frustración. Imaginen que estamos subiendo una montaña. A veces, el camino es empinado, y sí, hay que poner esfuerzo. Pero de nada sirve resistirnos al ritmo de la propia subida, queriendo llegar al pico de un salto, o peleando con la misma montaña por la altura. Vivimos en una época donde queremos todo ya, como si la vida se midiera en logros y no en el camino hacia ellos.
pero no siempre podemos controlar el cuándo o el cómo. Así que, ¿por qué forzarlo? Confucio, el sabio oriental, decía que la naturaleza nunca tiene prisa, y aún así, todo se cumple a su debido tiempo. Aquí, los estoicos tenían una idea similar. Ellos creían que forzar las cosas solo generaba frustración y un sentido falso de control. Marco Aurelio nos recordaba que la naturaleza se elimina en la simplicidad y el orden. Al pelear con el flujo natural de la vida, no solo nos desviamos de lo que queremos, sino que nos agotamos en el intento. Hay una historia sobre una mariposa que lucha por salir de su capullo. Alguien, creyendo que ayudarla, abre el capullo antes de tiempo. Y, en lugar de volar, la mariposa queda débil, incapaz de fortalecer sus alas. Lo mismo pasa con nosotros. Al querer que todo se ajuste a nuestro ritmo, al apurar lo que necesita tiempo, terminamos perdiendo la verdadera esencia de lo que estamos buscando. A veces, forzar el crecimiento de algo puede hacer que muera antes de florecer. No se trata de no actuar, se trata de reconocer que cada cosa tiene su momento. No podemos esperar que todo funcione exactamente como lo planeamos. A veces, por más que nos empezamos en que algo sea de una forma, el mundo nos lleva en otra dirección. Los estoicos nos enseñan que hay que trabajar con lo que está en nuestras manos, con lo que realmente podemos influir, y soltar el resto. Porque la vida tiene su propio ritmo, y cuando intentamos forzar, cuando queremos dominarla, es cuando más sentimos su resistencia. Número 3. Meditación sobre la muerte y el tiempo. Hablar de la muerte y del tiempo puede sonar incómodo, es natural. Vivimos en una cultura que evita estos temas, como si al ignorarlos podríamos escapar de ellos. Pero los estoicos, con toda su sabiduría, nos invitan a hacer justo lo contrario. Nos piden que meditemos sobre la muerte y el tiempo, porque, al final, aceptar su realidad es la única forma de vivir verdaderamente. Es casi como si nos dijeran, mira de frente a la muerte y al tiempo, y verás el valor de cada segundo. La muerte no es un tema sombrío, es, en realidad, una invitación a valorar la vida, a no posponer lo que nos importa. Marco Aurelio lo decía con claridad, vive cada día como si fuera una vida completa. Esta meditación nos recuerda que el tiempo no se detiene y que cada día que pasa es un día menos. Es fuerte decirlo, pero ahí está la verdad. No tenemos promesas de mañana, solo tenemos el ahora. Y cuando comprendemos esto profundamente, dejamos de vivir a medias, dejamos de llenar nuestras agendas de pendientes sin sentido, y comenzamos a aprovechar el tiempo de la manera en que realmente cuenta. Piensen en cuántas veces nos decimos a nosotros mismos, ya habrá tiempo, o mañana lo haré. Es como si asumimos que la vida tiene una cantidad infinita de mañanas, pero, en el fondo, sabemos que no es así. Los estoicos nos enseñan a recordar la fugacidad de la vida no para asustarnos, sino para inspirarnos a vivir con más intensidad y propósito. Esta meditación sobre la muerte y el tiempo es, en el fondo, una invitación a no perder tiempo en pequeñeces, a invertir nuestro tiempo en lo que realmente importa, en lo que da vida a nuestros días y llena nuestro corazón. Y no se trata de vivir en una constante prisa ni en un estrés por el futuro, más bien, se trata de aprender a habitar el presente, de valorar cada momento como un regalo único, sin desperdiciarlo en ansiedades innecesarias o en lamentos por lo que no fue. Séneca, otro de los grandes pensadores estoicos, decía, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y esta es una verdad que cala hondo, porque nos recuerda que la vida tiene el tiempo suficiente para todo lo importante, si sabemos dónde poner nuestra atención. Imaginen, entonces, lo que es vivir cada día con la conciencia de que el tiempo es un recurso limitado. La muerte nos recuerda que cada segundo cuenta, que no estamos aquí para ser espectadores de nuestra propia vida, sino para vivirla plenamente. Así que, más que una meditación sombría, es una invitación a soltar todo lo innecesario, a dejar ir las preocupaciones que no valen la pena, y a poner toda nuestra atención en aquello que de verdad nos llena. Porque el tiempo, como la arena entre los dedos, se escurre, y solo nos queda lo que aprovechamos con el corazón y con propósito. Número 4. Acción sin esfuerzo excesivo. Acción sin esfuerzo excesivo. Suena contradictoria, porque vivimos en una sociedad que glorifica la agotación, que parece decirnos que, si no estamos exhaustos, entonces no estamos dándolo todo. Pero, ¿qué es lo que realmente estamos logrando cuando nos exigimos hasta el límite? Los estoicos nos hablan de una acción que fluye, de un actuar sin desgastarnos innecesariamente, sin esa idea errónea de que para lograr algo hay que sufrir, sudar y casi perder el aliento. No se trata de no esforzarse, sino de no malgastar energía en la pelea equivocada. Imaginen la naturaleza,
El río no se detiene a empujar cada piedra que encuentra en su camino, simplemente fluye, buscando la ruta que le permita avanzar sin resistencia. Así, cada cosa en su curso llega a donde debe estar. Cuando actuamos con exceso de fuerza, tensamos nuestras energías en algo que nos agota y, a menudo, termina dejándonos a mitad del camino. Lao Tse lo dijo hace siglos: el hombre sabio hace sin hacer, y así todo se cumple. Esto no significa quedarse sentado, significa moverse con una intención clara, con una dirección, y aprender a escuchar ese flujo natural, esa armonía que no requiere un sacrificio extremo para avanzar. Al final, ¿para qué tanta lucha desmedida si, al estar exhaustos, perdemos de vista lo que realmente importa? Cuando practicamos una acción equilibrada, mantenemos nuestra energía en lo que sí vale la pena, sin obsesionarnos ni exigiéndonos de más. Es como una danza, damos un paso, observamos el siguiente, y avanzamos sin ir en contra de nosotros mismos, sin esa necesidad de forzar cada momento hasta que duela. Aristóteles, otro gran pensador, decía que la virtud es el punto medio entre dos extremos, y esto se aplica aquí también. La virtud no está en el extremo del agotamiento ni en el de la inacción, está en saber cuándo dar el máximo esfuerzo y cuándo retroceder un poco para recargar. Porque actuar con exceso de fuerza no es sostenibilidad, es agotación sin propósito. Y de nada sirve avanzar a base de puro desgaste si, en el proceso, perdemos el ánimo, la motivación o, peor aún, la salud y el disfrute de lo que hacemos. Número 5. Desapego de los resultados. El desapego de los resultados. Esto suena fácil, pero, ¿cuántas veces nos encontramos atrapados en esa necesidad de controlar cada detalle, de asegurar que cada cosa salga perfecta? Y, claro, ese perfecto casi siempre es algo que nosotros mismos nos inventamos, una expectativa que, a veces, nos quita la paz. Los estoicos tenían una lección poderosa sobre esto: haz lo mejor que puedas, pero no te aferres al resultado. Como decía Epicteto, la libertad es el único fin digno del esfuerzo humano. No significa dejar de esforzarse, sino liberar nuestra felicidad del peso de cualquier final específico. Piénsalo, si toda nuestra alegría depende de un resultado en particular, entonces estamos poniendo nuestras emociones en manos de algo que, en realidad, no podemos controlar del todo. ¿Cuántas veces las cosas salen de forma distinta a lo planeado? ¿Cuántas veces, incluso dando todo, los resultados no son lo que esperábamos? Esa sensación de decepción viene de un apego, de querer que el mundo funcione justo como queremos. Pero el mundo tiene su propio ritmo, y a veces, insistir en un único camino solo nos lleva a la frustración. Desapegarse del resultado no es conformismo, es una especie de liberación. Es dar nuestro máximo, actuar con todo el compromiso, y después, soltar esa idea rígida de cómo deberían ser las cosas. Lao Tse lo expresó con simpleza: haz tu trabajo, y después déjalo ir. Porque, en ese acto de soltar, es cuando realmente empezamos a ver el proceso en sí mismo, la dedicación y el crecimiento que ocurrieron en el camino, sin el peso de un debería que nos carga. El desapego también nos ayuda a ver la vida con mayor perspectiva. Cuando no estamos aferrados a un único resultado, es como si se nos abren nuevas posibilidades. Entendemos que la vida nos puede sorprender, a veces de formas inesperadas y más gratificantes que cualquier plan inicial. Los estoicos, al enseñarnos esto, no nos dicen que renunciemos a nuestros sueños, sino que no dejemos que esos sueños gobiernen nuestra paz interior. Número 6. Virtud sin esfuerzo. La virtud sin esfuerzo a primera vista parece contradictorio, ¿no? Nos han enseñado a pensar que lo valioso siempre requiere sacrificio, que si no nos cuesta, entonces no vale. Pero los estoicos nos muestran una perspectiva distinta. La virtud, dicen ellos, es más como una segunda naturaleza. No debería sentirse como una carga o un trabajo, sino como algo que brota de uno mismo, como si fuera una extensión natural de lo que somos. Marco Aurelio lo resumió en una frase sencilla: la virtud es la perfección de la razón. Y cuando nuestras acciones están en armonía con esa razón, se sienten ligeras, auténticas. Es como cuando haces algo que amas y te olvidas de mirar el reloj, de contar el esfuerzo, porque simplemente fluye. Eso es virtud en su máxima expresión, una acción que no necesita esfuerzo extra, sino que viene con esa sensación de estar en el lugar y momento adecuado, haciendo lo correcto, sin tener que forzar. La verdadera virtud se convierte en una manera de ser, en una parte de nosotros que actúa desde la bondad o la justicia no porque deba, sino porque ese es su camino natural. ¿Significa que ser virtuoso es fácil? No necesariamente. Pero los estoicos nos enseñan que la virtud debe ser algo que se practica con convicción, sin sentirla como un peso.
Si ser honestos, compasivos o justos se siente como una carga constante, entonces quizás no hemos comprendido bien el verdadero valor de la virtud. Porque la virtud real, aquella que nace de la introspección y la comprensión de quiénes somos, es liviana, se mueve con suavidad y nos llena de paz. Como decía Sócrates, conócete a ti mismo, porque cuando te conoces, actuar desde la virtud se convierte en algo tan natural como respirar. Y aquí está la clave: si la virtud nos exige un esfuerzo extremo, quizás estamos forzándola, queriendo ser algo que aún no estamos listos para encarnar. Los estoicos nos invitan a caminar hacia la virtud, sí, pero a hacerlo con calma, como quien aprende a andar y a confiar en que, a su tiempo, esos pasos serán firmes, sin que cada acción parezca una batalla contra nosotros mismos. La virtud auténtica, la que viene sin esfuerzo, no tiene por qué sentirse como una lucha. Se trata de vivir de acuerdo con nuestros valores, de ser congruentes con lo que pensamos y sentimos, y de actuar desde ahí, sin esa sensación de que estamos forzando algo. Porque, la virtud sin esfuerzo no es otra cosa que encontrar nuestro propio equilibrio y permitir que esa verdad interior guíe nuestras acciones, de manera tan natural como el agua encuentra su camino al río. Número 7. Simplificación de la vida y la importancia de la quietud. La simplificación de la vida y la importancia de la quietud. Hoy en día, pareciera que vivir bien significa llenar cada minuto de actividad, cada rincón de nuestros espacios con cosas y cada rincón de nuestra mente con ruido. Pero los estoicos, desde hace siglos, ya nos advertían del valor de simplificar, de dejar de vivir a medias y comenzar a vivir con esencia. Decía Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Aligerar, entonces, no es renunciar a la vida, sino, en realidad, encontrar la verdadera vida detrás de todas las distracciones que hemos acumulado. Cuando simplificamos, le devolvemos el aire a nuestra existencia, dejamos de correr de un lado a otro tras cosas que en el fondo no nos dan paz. Es como si liberamos espacio dentro de nosotros mismos, espacio que antes ocupaban esas ansiedades sobre lo que deberíamos estar haciendo, obteniendo o logrando. Cuando dejamos de lado lo innecesario, empezamos a notar lo esencial y descubrimos que la vida es mucho más rica en su versión simple, porque nos permite ver con claridad. Y ahí es donde entra la quietud. Los estoicos sabían que, para escuchar lo que de verdad importa, necesitamos momentos de calma, de parar, de desconectarnos del mundo exterior para conectarnos con nosotros mismos. Porque es en esa quietud, en ese silencio que a veces nos resulta tan incómodo, donde realmente escuchamos nuestra voz interior. En la quietud está la sabiduría, la claridad para tomar decisiones y la paz para aceptarlas. Marco Aurelio lo resumió con esta frase: la tranquilidad que proviene de la propia mente, de vivir una vida acorde con la razón y la naturaleza. Es curioso cómo, cuando dejamos de acumular, empezamos a disfrutar de una vida más ligera. Al soltar las cosas que nos llenan de ruido, le damos espacio a lo que realmente queremos, a lo que nos llena y nos nutre. Simplificar no es abandonar la vida, es vivirla con más sentido, con más atención. Es tomar conciencia de que no necesitamos tanto para ser felices, sino que, a veces, solo necesitamos detenernos, respirar y recordar lo que realmente importa. La quietud y la simplificación nos enseñan que el valor de la vida no está en cuántas cosas hacemos o acumulamos, sino en la calidad con la que vivimos cada instante. Simplificar, entonces, es una forma de honrar nuestro tiempo y nuestra paz. Porque, al final, la vida simple no es otra cosa que vivir con menos ruido y más claridad, más en el presente y menos en el apuro constante. Es vivir cada día como si estuviéramos alineados con nuestra esencia, con eso que realmente nos hace sentir vivos y en paz. Número 8. Suspender juicios y opiniones preconcebidas. Suspender juicios y opiniones preconcebidas. Este punto es un verdadero reto porque vivimos en una cultura que parece premiar la rapidez con que juzgamos las cosas, las personas y las situaciones. Desde que abrimos los ojos por la mañana, nuestra mente comienza a etiquetar, clasificar y opinar, lo hacemos tan rápido que ni siquiera nos damos cuenta. Pero los estoicos, y en particular Epicteto, nos recuerdan algo fundamental: no son las cosas las que nos alteran, sino la opinión que tenemos de ellas. Esa capacidad de juzgar lo que nos rodea tiene un increíble poder sobre nuestra paz, y si logramos moderarla, conseguimos también una calma difícil de alterar. Suspender el juicio no significa que dejemos de entender o que nos volvamos indiferentes, sino que dejamos espacio para ver las cosas como realmente son, sin la carga que les ponemos encima. En lugar de cargar las situaciones con nuestras expectativas o con los filtros de experiencias pasadas, nos damos la oportunidad de verlas tal cual, frescas y sin interferencias.
Y, a menudo, es en esa pausa donde encontramos respuestas que el juicio apresurado nos habría negado. Imagina la libertad de vivir sin estar constantemente etiquetando lo que sucede a tu alrededor. Al suspender el juicio, ganamos perspectiva, logramos ver que la mayoría de las veces no conocemos toda la historia, ni la del otro ni la de los eventos. Al soltar la necesidad de decidir inmediatamente qué está bien o mal, abrimos un espacio de verdadera reflexión, donde lo único que importa es lo que ocurre en el presente. Como decía Sócrates, la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Aceptar que no lo sabemos todo es un acto de humildad que nos permite vivir con menos peso y más apertura. Ese hábito de juzgar es muchas veces una carga emocional. Nos ocupa la mente y el corazón, nos hace andar por la vida reaccionando en lugar de simplemente ser. Pero cuando suspendemos el juicio, empezamos a notar algo curioso: el mundo se vuelve menos caótico. Nos damos cuenta de que no tenemos que resolverlo todo ni etiquetarlo todo, podemos simplemente observar, entender y después, si es necesario, actuar. Suspender los juicios nos da la habilidad de vivir con más ligereza y también con más claridad. Porque en el fondo, la realidad es simple. Somos nosotros los que la complicamos al tratar de meterla en las cajitas que ya tenemos preparadas. Los estoicos sabían esto y nos invitan a vivir con la mente abierta, con la libertad de no cargar con esos juicios y opiniones, y así poder realmente experimentar cada momento sin las barreras que nosotros mismos levantamos. Número 9. La importancia de la introspección. La introspección, amigos, es como esa pausa que le damos a la vida antes de seguir corriendo. Es detenerse un momento, mirar hacia adentro y hacer un inventario de lo que realmente está pasando en nuestro interior. En un mundo que nos empuja a actuar, a responder ya ocupamos de 1000 cosas al mismo tiempo, detenernos para pensar puede parecer un lujo, pero en realidad es una necesidad. Como dijo el gran filósofo Sócrates, conócete a ti mismo. Este es un consejo tan antiguo como el tiempo, y aún así, sigue resonando con fuerza en nuestras vidas. Cuando nos tomamos el tiempo para la introspección, comenzamos a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Nos damos cuenta de que, a menudo, estamos tan inmersos en nuestras rutinas y en lo que los demás esperan de nosotros, que olvidamos preguntar, ¿qué es lo que realmente quiero? La introspección es esa luz que enciende la claridad en medio del ruido de la vida. Nos permite descubrir nuestras verdaderas motivaciones y deseos, sin la interferencia de las opiniones ajenas. Es un espacio en el que podemos procesar nuestras emociones. Muchas veces, cargamos con sentimientos que no hemos expresado o que no comprendemos del todo. Esa carga puede volverse pesada si no le damos un momento de atención. La introspección nos invita a abrir la puerta de nuestro interior y a escuchar lo que tenemos que decirnos. La filósofa Simone de Beauvoir lo decía claramente: no se puede ser uno mismo si no se sabe quién es uno. Este proceso de conocernos a fondo es lo que nos permite vivir de manera auténtica. Es esencial también en tiempos de cambio o de incertidumbre. La vida está llena de giros inesperados, y cuando nos detenemos a reflexionar, tenemos la oportunidad de adaptarnos y encontrar nuestro camino sin dejarnos llevar por la corriente. A veces, todo lo que necesitamos es ese momento de silencio para recordar lo que realmente valoramos y a dónde queremos ir. La introspección no es solo un ejercicio de autoconocimiento, también es una forma de empoderamiento. Al entender nuestras emociones y pensamientos, aprendemos a manejarlos en lugar de ser arrastrados por ellos. No es fácil, lo sé. A veces preferimos distraernos con lo que está afuera porque mirar hacia adentro puede ser incómodo. Pero es ahí donde encontramos las respuestas más profundas. Y, en este camino hacia la introspección, no hay que temer a los momentos de soledad. Al contrario, como bien decía el filósofo Séneca, la verdadera felicidad es disfrutar del presente sin angustiarse por el futuro. Así que, amigos, en esos ratitos de soledad, cuando sientan que el mundo exterior se aquieta, dense permiso para explorar lo que hay dentro. Pregúntense, ¿qué es lo que realmente siento? ¿Qué es lo que realmente quiero? Número 10. No fuerces relaciones que no avanzan. No forzar una relación es como no intentar abrir una puerta que, por mucho que empujes, está destinada a mantenerse cerrada. Las relaciones, ya sean de amistad, amor o trabajo, tienen que fluir, tienen que tener su propio ritmo. Y cuando estamos tratando de llevar algo que se siente estancado, nos estamos dando golpes contra la pared. Lo que no avanza, no crece, decía Epicteto, y con razón. Las relaciones sanas encuentran formas de crecer juntas, no necesita un esfuerzo extremo para mantenerse. A veces nos aferramos a algo porque creemos que con suficiente dedicación todo puede funcionar, que si damos más, vamos a obtener lo que queremos.
Pero la verdad es que una conexión genuina se da cuando las cosas fluyen naturalmente. ¿Por qué cuando una relación necesita empujones constantes para avanzar, tal vez no estamos viendo lo más importante? ¿Será que esta relación realmente aporta algo a nuestras vidas? Es como caminar por un sendero y darse cuenta de que la vista ya no nos agrada o de que el suelo está lleno de piedras. Quizás sea momento de cambiar de rumbo. Mira, Aristóteles decía que la amistad verdadera es un alma en dos cuerpos, y creo que lo mismo aplica para cualquier relación sincera. No podemos seguir al lado de alguien solo porque deberíamos o porque nos sentimos en deuda. Si la conexión es auténtica, las personas caminan juntas sin tener que tirar una de la otra. Y es ahí donde se siente la diferencia. Si siempre estamos cargando a la otra persona o sintiéndonos arrastrados, esa relación se convierte en una carga, en un peso más que nos desgasta en lugar de llenarnos. La vida es demasiado corta como para gastar nuestra energía intentando que algo encaje a la fuerza. Porque al final, aquello que no avanza y nos exige demasiado es también lo que nos frena. Nos impide hacer espacio para relaciones que puedan llegar sin tener que ser forzadas. Y, a lo que ya no tiene sentido, dale paz, porque aprender a soltar no es abandono, es sabiduría. Como bien decía Marco Aurelio, a veces, el mejor movimiento es no mover nada, y esa es la verdadera lección, permitirnos elegir la paz sobre la insistencia, el bienestar sobre la frustración. Número 11. Deja que las oportunidades vengan a ti. A veces, parece que la vida se mueve a 1000 por hora, y pensamos que tenemos que ir tras cada oportunidad que aparece, correr sin parar, como si fuera una carrera donde todo depende de lo rápido que nos movamos. Pero, ¿qué tal si lo vemos al revés? Si bajamos el ritmo, nos damos cuenta de que lo mejor de la vida suele aparecer cuando menos lo esperamos. Esto mismo lo decía Lao Tse: quien sigue la corriente del río, llegará a su destino, o sea, en vez de nadar a contracorriente, de intentar controlar cada cosa, hay que dejar que la corriente de la vida nos lleve. Las oportunidades, si realmente son nuestras, pensémoslo un momento, las oportunidades no siempre son el resultado de estar buscando sin descanso. De hecho, muchas de las cosas buenas en la vida llegan cuando estamos enfocados en crecer, en ser mejores, en disfrutar el proceso, y no en estar cazando constantemente lo que debería suceder. Decía el filósofo Rumi que, lo que buscas, te está buscando a ti. Este enfoque no es pasividad, sino confianza. Es la certeza de que, si nos dedicamos a vivir con propósito y en paz, las oportunidades se alinean para. Y claro, no se trata de cruzarse de brazos, sino de dejar de empujar donde no hace falta. Porque, ¿quién no ha sentido alguna vez que entre más se fuerza una situación, más difícil se vuelve? Es como tratar de atrapar el viento, cuanto más lo perseguimos, más se escapa. En cambio, si sabemos que estamos listos, que somos dignos de esas oportunidades, dejemos de preocuparnos por correr y. Es como una planta que crece hacia la luz sin esforzarse por alcanzarla. Su único trabajo es echar raíces y nutrirse de lo que tiene alrededor, confiando en que la luz va a estar ahí. Así también, si nos dedicamos a ser nuestra mejor versión, lo que nos pertenece va a encontrar el camino para llegar a nosotros. Porque, al final, el universo tiene una forma de acomodar las cosas, y aquello que realmente es para nosotros, nos encontraremos cuando estemos preparados para recibirlo. Número 12. Elimina la necesidad de aprobación de otros. Nos encontramos esperando esa palmadita en la espalda, ese bien hecho de alguien más, como si nuestra paz dependiera de las opiniones ajenas. Es tan fácil quedar atrapado en la necesidad de que otros nos validen, de que otros nos digan que vamos por buen camino. Pero, ¿te has puesto a pensar qué tan frágil es vivir de esa manera? Es como construir una casa en arena, un buen cumplido te eleva, pero una crítica te derrumba. Y ahí es cuando recordamos a Epicteto, quien decía: si quieres ser libre, no debes permitir que otros controlen tus pensamientos ni tus acciones. La necesidad de aprobación es un peso que cargamos, sin darnos cuenta de que, en realidad, solo necesitamos nuestra propia aceptación. Vivir buscando que otros te aprueben es, en cierta forma, una trampa, es la promesa de una felicidad que nunca llega, porque esa necesidad de quedar bien, solo se va alimentando. Decía Buda que, quien vive buscando la aprobación externa, jamás encuentra la paz, y tenía toda la razón. Nuestra tranquilidad, nuestra autoestima, no puede depender de si los demás nos aprueban o no. Cada vez que tomas una decisión solo porque quieres agradar, o que evitas hacer algo por miedo a ser juzgado, le estás dando poder a otras personas sobre tu vida. Es como estar en el escenario de tu propia historia, pero dejando que otros te digan qué líneas decir. Y la verdad es que nunca podrás complacer a todos.
¿Por qué no vivir de acuerdo con tus propios valores? Haz que tu brújula sea interna, que no dependa del aplauso ni del reconocimiento. Como decía Marco Aurelio, lo que piensan los demás de ti es problema de ellos, no tuyo. Que nadie tome las riendas de tu vida, que nadie decida quién eres y qué vales. Porque, cuando tú mismo decides que ya eres suficiente, esa aprobación que tanto buscas en el exterior finalmente la encuentras, pero donde siempre ha estado, en tu interior. Número 13. Reduce tus deseos. Reducir nuestros deseos no es renunciar a todo lo que queremos, es más bien aprender a desear de manera inteligente, a no vivir con el vacío constante de querer más, siempre más. Nos pasamos la vida persiguiendo cosas, pensando que esa nueva meta, ese nuevo objeto o logro nos va a dar la paz y la felicidad. Y sin embargo, justo cuando lo conseguimos, el anhelo se disipa, y ahí estamos otra vez, buscando algo nuevo que nos llene. Pero, ¿qué pasa cuando esa sed es insaciable? Nunca terminamos de sentirnos completos. Epicuro, uno de los filósofos más prácticos de la antigüedad, decía que la riqueza no es tanto tener mucho, sino desear poco. Nos enseñamos que los deseos, como el agua, pueden ser transparentes y necesarios, o pueden convertirse en un torrente que nos arrastra y nos deja sin equilibrio. Si aprendemos a reducir nuestros deseos, a distinguir lo que realmente importa de lo que solo está de paso, experimentamos una especie de libertad, una paz que no viene de acumular, sino de soltar. Imaginemos por un momento el alivio de vivir con menos expectativas, de soltar esa creencia de que siempre necesitamos algo más para ser felices. No es lo mismo decir, quiero más, que, quiero mejor. ¿Qué pasaría si en lugar de multiplicar nuestros deseos, los redujéramos a lo esencial? A menudo, deseamos tantas cosas porque creemos que nos harán sentir mejor, y sin embargo, lo que más nos agobia es el peso de esos deseos que nunca parecen cumplirse. Séneca, uno de los grandes de la filosofía estoica, decía, es pobre no el que tiene poco, sino el que desea más de lo que necesita. Esa frase tiene un peso enorme porque nos muestra cómo, a veces, nosotros mismos construimos nuestras propias cárceles, llenándolas de deseos interminables. La verdadera satisfacción no está en llenar esos espacios con cosas externas, sino en darnos cuenta de que, en realidad, ya tenemos mucho. 14. Rendirse no es fracasar, es sabiduría. A veces, cuando escuchamos la palabra rendirse, lo primero que viene a la mente es derrota, pérdida, fracaso. Nos han enseñado a no ceder, a luchar hasta el final, a no dejarnos vencer nunca. Pero, ¿qué tan cierto es eso? ¿No será que haya un momento en que rendirse no solo es necesario, sino que también es un acto de verdadera sabiduría? Mira, Confucio dijo que el sabio se adapta a las circunstancias como el agua se adapta al recipiente. Y eso es exactamente a lo que vamos, rendirse no es abandonar, sino entender hasta dónde llegamos, aceptar los límites. No estamos hablando de rendirse en el sentido de dejar de intentar. No. Hablamos de la sabiduría de reconocer cuando algo no va a salir como queremos y dejar de forzarlo. Porque a veces, dejar de empujar una puerta cerrada es la única manera de encontrar la puerta que sí está abierta para nosotros. Es como cuando estamos en una relación, un trabajo o una meta, y sentimos que estamos nadando contra la corriente. Claro, podemos seguir, esforzarnos, pero si ese esfuerzo solo nos consume y no nos acerca a nada bueno, ¿no es acaso más sabio dar un paso atrás? Esto no significa que fallemos, sino que estamos eligiendo preservar nuestra energía, nuestra paz, y redirigirla hacia lo que realmente vale la pena. En la filosofía estoica, Séneca decía que es más valiente el que vence sus propios deseos que el que vence a sus enemigos. Rendirse puede ser un acto de valentía porque es difícil aceptar que no todo depende de nuestra voluntad o esfuerzo. Y, al final, no se trata de ganar siempre, sino de vivir con paz. Cuando sabemos parar, estamos demostrando respeto por nosotros mismos y por nuestro tiempo. Reconocemos que nuestro valor no depende de acumular éxitos, sino de vivir de acuerdo con lo que realmente necesitamos y lo que podemos sostener. Número 15. Evita que el miedo nuble tu visión. El miedo es esa sensación tan poderosa que, sin darnos cuenta, puede volverse el filtro a través del cual vemos todo. Imagina, cuando el miedo toma el volante, empieza a manejar nuestras decisiones, nuestras ideas y hasta nuestras expectativas de lo que somos capaces. Como decía Epicteto, no son las cosas en sí las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Muchas veces, el miedo no es más que una historia que nos contamos, una posibilidad que alimentamos hasta que se vuelve tan grande que no podemos ver más allá. Pero, ¿qué pasa cuando dejamos que ese miedo se apodere de nosotros?
Vemos amenazas donde no las hay, interpretamos cada oportunidad como un riesgo, y cualquier posible fracaso se convierte en un monstruo gigante en nuestra mente. Y así, poco a poco, vamos creyendo que es más seguro quedarnos tranquilos, no hacer cambios, no correr riesgos. Pero esa seguridad es, en realidad, solo una jaula invisible. Nos deja a salvo, pero a costa de nuestros sueños y de la vida que realmente queremos. La filosofía estoica nos invita a observar el miedo de cerca, no para ignorarlo, sino para entenderlo y ponerlo en su lugar. Marco Aurelio decía que, si estás perturbado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu propia estimación de ella, y esto tienes el poder de revocar en cualquier momento. El miedo tiene su propósito, puede advertirnos, alertarnos, ponernos en guardia. Pero no debe decidir por nosotros, no debe ser quien determine nuestros límites. Porque, si dejamos que el miedo nuble nuestra visión, estamos limitando nuestra capacidad de ver las cosas con claridad, de analizar la realidad por lo que es, no por lo que tememos que pueda ser. Y sí, puede que soltar esos miedos sea incómodo, que cueste mirar más allá. Pero también es liberador. Imagínate vivir sin la constante carga de pensar en lo que puede salir mal, en lo que podríamos perder, en él, y si no funciona. La verdad es que, cuando despejamos ese miedo, empezamos a ver con una mente más tranquila, una mente que no está atrapada en los «qué pasará» y se enfoca más en el «qué puedo hacer ahora». Si el vídeo te gustó, suscríbete, dale like al vídeo y comenta para que así YouTube sepa que este tipo de vídeos ayudan a gente como tú y así podamos seguir haciendo estos vídeos en el futuro.